importante conocer. Y por eso hemos invitado a Sebas, el del mapa, para que esté nuevamente con nosotros, para que nos pueda explicar, ¿no? Paso a paso, cómo es que efectivamente la independencia de nuestro país se circunscribe, ¿no?, a este proceso histórico en toda la región. Gracias por estar aquí nuevamente, Sebastián. Buenos días, Pamela, buenos días, Claudia, Sebas. mucho gusto nuevamente de estar aquí y bueno, preparé acá una presentación porque yo, como siempre digo, es mucho más fácil explicar la historia con mapas. Así que, como bien decías, el proceso independentista en el Perú no es un hecho aislado, sino que es un hecho que se compenetra con las historias de los otros países sudamericanos. Aquí tenemos un pequeño sumario en el que vamos a ver brevemente la independencia de cada uno de los países y para más o menos entender por qué existe, ¿no? Cómo es que nuestro mapa, el mapa de Sudamérica, está delimitado de la misma manera si todos fuimos parte de un mismo imperio, ¿no? El imperio español. A ver si pasamos a la siguiente diapositiva, ¿no? O sea, lo que nosotros conocemos y nos enseñan en el colegio es básicamente esto, ¿no? Que tenemos una independencia que fue consumada entre 1821 con la Declaración de Independencia de San Martín hasta 1824 con las conocidas batallas de Junín y de Ayacucho, ¿no? Pero como bien veníamos diciendo, este no fue un hecho aislado. Y otro dato que es importante saber es que nosotros como entidad, como República Independiente, somos el legítimo sucesor del antiguo virreinato del Perú. Que es justamente el mapa que estamos viendo. Exacto. Así era el Perú. Este era el mapa del Perú para 1810, justo el año en que comienzan los procesos independentistas en Sudamérica, ¿no? Un dato interesante es que nosotros teníamos todo este territorio, los territorios perdidos durante la Guerra del Pacífico, de Arica y Tarapacá, y también el territorio de Chiloé, que actualmente le pertenece a Chile, pero que al final de cuentas no terminamos reclamándolo, ¿no? Pero ya es otra historia. Es otra historia. Es un poco más compleja. A ver, sigamos a la siguiente diapositiva. También es importante conocer el contexto internacional en el que nos encontrábamos, ¿no? A partir del siglo XVIII, se da la independencia de Estados Unidos, el cual es un hecho crucial, ¿no? Porque es el primer país en América en independizarse y que además muchos historiadores consideran como el cambio de la edad moderna a la edad contemporánea, de la misma manera que la Revolución Francesa, ¿no? De aquí es donde salen las ideas de libertad, igualdad, fraternidad, que no se quedan en Europa, sino que migran a América, ¿no? Por ejemplo, el primer país en tomarla es justamente la principal colonia francesa en América, que era Haití, y Haití de hecho se independiza en 1804 como una de las revoluciones más sangrientas, ¿no? Y bueno, luego en Europa la principal consecuencia de esta revolución son las guerras napoleónicas, ¿no? Todos conocemos muy bien a Napoleón Bonaparte, el cual llega a invadir España en 1808, a pesar de que era su aliado, ¿no? O sea, lo invade para llegar a Portugal supuestamente y pone a José Botella, a José Pepe Botella, que le apodan, al trono, que era su hermano, y es aquí cuando comienzan los procesos independentistas, como una consecuencia, ¿no? Porque ya sabíamos que España estaba ocupado luchando una guerra en la península, y es cuando este es el desencadenante principal. A ver si pasamos al siguiente diapositiva. Entonces, aquí, como les venía diciendo, es importante conocer cómo era el mapa de Sudamérica en 1810, ¿no? O sea, si bien el Imperio Español era un único estado, una única entidad, estaba dividido, así como nosotros dividimos actualmente nuestro país en provincias, en regiones y distritos, también, ¿no? Teníamos el Virreinato del Perú, el Virreinato de Nueva Granada, que tenía la Capitanía General de Venezuela, tenía los gobiernos de Guayaquil y de Quito, el Virreinato del Río de la Plata, la Capitanía General de Chile, y así vamos a ir viendo uno a uno para entender brevemente, ¿no? cómo es que se configura nuestro mapa. Antes de seguir avanzando en los mapas, creo que es importante señalar, y hay diferentes enfoques históricos sobre cómo es que finalmente se desencadenan estos procesos independentistas en nuestra región, porque forma parte también de nuestro pasado y un poco de nuestras herencias y de nuestras taras también, ¿no? Hay que decirlo, porque no necesariamente había un afán de libertad por una unidad, ¿no? Porque estábamos muy compenetrados y éramos Perú y queríamos rechazar por completo todo lo español. Habían ahí también otros intereses, ¿no? Que eran más quizás de orden económico, que estaban ahí en juego para separarse de la corona, ¿no?
Sí, claro, ya que mencionas el tema económico, sí, en realidad en todo progreso político siempre hay temas económicos de por medio, ¿no? Y en este caso podemos mencionar las reformas borbónicas que vienen justamente con el cambio dinástico a partir del siglo XVIII. Es decir, en España, con las reformas borbónicas, empieza a haber un mayor proteccionismo, un mayor intervencionismo hacia las colonias en América, ¿no? Antes tenían una mayor libertad de comercio. Exacto. Y esto hace que poco a poco vayan naciendo estos deseos independentistas, ¿no? Y claro, como tú bien dices, no necesariamente todos los peruanos querían ser independientes, ¿no? Había algunos que también eran partidarios de los realistas, ¿no? De seguir siendo parte del dominio español, como también había otros que deseaban una independencia. A ver, seguimos avanzando entonces. Si pasamos a la siguiente diapositiva. Todo comienza en el Río de la Plata, ¿no? En el actual Argentina, con la conocida Revolución de Mayo, ¿no? Este proceso en realidad fue mucho más simple y mucho menos sangriento de lo que pudo haber sido en el Perú o en Colombia, por ejemplo, ¿no? Ya que principalmente estos territorios no estaban tan poblados y no tenían un valor tan estratégico como lo pudo haber tenido el Perú, que era el centro realista dentro de Sudamérica y el Virreinato de Nueva Granada. Entonces, en 1812 ya se podría decir que se consolida la independencia de la Argentina, pero en una primera instancia tenía el nombre de Provincias Unidas del Río de la Plata, ¿no? Un nombre similar al del virreinato. Entonces, acá dentro del virreinato del Río de la Plata, si pasamos por favor a la siguiente diapositiva, a su vez se subdividía en ciertas entidades, ¿no? Por ejemplo, el Paraguay era una intendencia, ¿no? Es decir, era una provincia dentro del virreinato del Río de la Plata, que se autoproclama como independiente y debido a las dificultades geográficas para llegar, termina conservando su independencia. En el caso, por ejemplo, de Uruguay, era considerada como la banda oriental, es decir, todos los territorios al este del río Uruguay, y que en una primera instancia se llega a conformar dentro de la Argentina, pero que como siempre había habido disputas con los portugueses que estaban en el actual Brasil, aprovechando los procesos independentistas, llegan a anexar y lo convierten en la provincia cisplatina. De hecho, Uruguay llegó a ser considerada una provincia tanto de Argentina como de Brasil y se la llegan a disputar en una guerra en 1825 que termina siendo independiente, más que todo para evitar disputas. Y ahí ya estamos viendo a nuestro héroe, ¿no? Que es nuestro héroe independentista, sí, claro, que es San Martín. Dentro de la independencia argentina tenemos dos héroes. Manuel de Belgrano, que fue el que se dedicó más que todo a las campañas dentro de la Argentina, y San Martín, que se dedicó a cruzar los Andes para continuar el proceso independentista en las otras colonias, ya que era consciente que no se podían quedar tranquilos si es que todos los bastiones realistas estaban expulsados de Sudamérica. A ver si pasamos. ¿Qué más tenemos? A ver, avancemos ahí. Chile. Sí, después de haber libertado a Argentina, San Martín cruza los Andes y apoya directamente en la independencia de Chile, que vale resaltar que hasta fines del siglo XIX había sido parte del Virreinato del Perú. Después ya se consolida como una capitanía independiente y la independencia se consolida en la batalla de Chacabuco, ¿no? En 1817. Entonces, una vez que ya tenemos liberados Argentina y Chile, el siguiente destino de San Martín era el Perú. Llegamos entonces, siguiente, por favor. Llegamos... Claro. Ahí está. Esto es lo que se conoce como la corriente libertadora del sur. Y también tenemos la corriente libertadora del norte, que viene desde la Nueva Granada, ¿no? Sí. Aquí también tenemos otro virreinato independiente que se dividía, como bien mencionábamos, en la Capitanía General de Venezuela. De hecho, ahí es donde comienza libertadores como Simón Bolívar, de todas maneras, que nos suena bastante, inicia, ¿no? Y de hecho, este es un proceso bastante más complejo, porque se llegan a proclamar incluso 3 repúblicas dentro de Venezuela. Sí. En Colombia también se llega a proclamar como la República de Nueva Granada, que posteriormente es reconquistada por los españoles, y no es hasta la batalla de Boyacá en 1819 que se consolida la independencia de Colombia. En el caso de Venezuela no las terminan de expulsar hasta la batalla de Carabobo en 1821. A ver si pasamos a la siguiente. Aquí tenemos, ¿no?, al libertador Simón Bolívar, que como bien se dijo, consolida la independencia de Venezuela en la batalla de Carabobo y forma la Gran Colombia, ¿no?, que en una primera instancia
comprendía los territorios de los actuales Venezuela, Colombia, Ecuador y Panamá incluso, ¿no? Entonces, en el proceso de independencia hay una cuestión importante, ¿no? Que es la cuestión del Guayaquil, porque en una primera instancia le pertenecía a Nueva Granada y también le llegó a pertenecer al Perú. Entonces, a ver si pasamos a la siguiente diapositiva, el cual es un hecho bastante importante y que también nos compete a nosotros, que es la conferencia de Guayaquil, que es el encuentro entre los dos grandes libertadores de Sudamérica, Simón Bolívar y don José de San Martín, en el cual ahí es cuando se decide, ¿no? Ahí conocemos la famosa frase de Bolívar, cuando llega a San Martín le dice, bienvenido a tierras colombianas, como diciendo, por si acaso Guayaquil la voy a anexar a Colombia y no te la vas a quedar. No se sabe exactamente a ciencia cierta qué pasó en este encuentro. Lo que sabemos es que San Martín era partidario de consolidar una monarquía en el Perú, ¿no? Quería traer una dinastía europea para que gobierne y Perú se conforme como una monarquía, más que todo porque había sido el principal bastión realista. Entonces un cambio tan radical como pasar de una monarquía a una república iba a ser más complicado según San Martín. Bolívar rechaza tajantemente esto y bueno, lo que se dice es que como tenía más tropas acantonadas, San Martín lo que hizo fue simplemente retirarse por el hecho de que no quería ganarse conflictos y de hecho a partir de aquí es cuando, después de haber proclamado la independencia del Perú en 1821, es cuando se retira a Francia, ¿no? A ver si pasamos a la siguiente diapositiva. Bueno, acá tenemos, como ya bien mencionamos, la proclamación de la independencia en 1821, pero tenemos que tomar en consideración que todavía no estaba consumada al 100%, exacto, ya que cuando pasa esto, si bien llegan a Lima, las tropas realistas y el gobierno español se traslada a Cusco y es donde empieza una resistencia. Entonces, tras 4 años de constantes combates, como bien decimos, ya la independencia del Perú se puede decir que está consumada tras las batallas de Ayacucho y de Junín, ¿no? En 1824, ¿no? Para esto, Bolívar había sido incluso proclamado como dictador del Perú bajo constitución, ¿no? Porque necesitábamos un caudillo fuerte que sepa cómo expulsar a las tropas realistas, ¿no? Él tenía los dotes militares para realizar esto. A ver si pasamos a la siguiente diapositiva, ¿no? Y finalmente el último territorio en independizarse en Sudamérica es Bolivia, que correspondía con los territorios dentro de la audiencia de Charcas, que en una primera instancia estaban en el Virreinato del Perú, después pasaron al Virreinato del Río de la Plata, y cuando surge la Revolución de Mayo, que es el inicio del proceso independentista en Argentina, es que el virrey del Perú, en ese entonces el virrey Abascal, anexa nuevamente al Virreinato del Perú, ¿no? Por eso ahí siempre existe la controversia de Bolivia fue parte de Perú o no. Más específicamente sí llegó a ser parte del Virreinato del Perú, pero cuando nos independizamos en 1824 todavía seguía bajo control realista y aquí también, ahí están, como tú bien mencionas, los intereses económicos, ¿no? Ya que Bolivia tenía una gran cantidad de recursos mineros, de plata, de plata y de oro que los españoles no querían soltar por nada del mundo, ¿no? Por eso es que en 1825 es cuando recién culmina el proceso independentista en toda Sudamérica con Bolivia y bueno, con el mariscal Sucre como el principal artífice de la independencia boliviana, ¿no? Que era el segundo de Bolívar. Bien, Sebas, de verdad Hemos que ha sido intentado, súper importante, ¿no? sí. Hemos intentado que en poco tiempo uno recuerde qué escenarios han marcado el después, ¿no? De este proceso que bien ha señalado Sebas. De verdad que queremos agradecerte por haber compartido esta información. Queda mucho seguro en el aire, pero ¿cuáles son tus redes sociales? Y el compromiso a que regreses, ¿ah? Porque tenemos mucho de qué hablar. Sí, yo encantado, ¿no? En verdad hay demasiados temas en la mesa que podemos tocar, que podemos conversar, porque como siempre les comento, en verdad a mí la historia me apasiona muchísimo y me encanta poder divulgarla, me encanta ver que la gente pueda entretenerse y aprender al mismo tiempo, ¿no? Y aquí les dejo mis redes sociales, en Instagram, Sebas en el mapa, en YouTube, que es mi red principal, el mapa de Sebas, ya estamos casi por llegar al millón. Y en TikTok también, ¿no? El mapa de Sebas también siempre respondiendo preguntas que me pueden hacer los suscriptores, los seguidores. Perfecto. Bien,